Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. Soy Yesenia Olivo Silverio y los estaré acompañando bajo la conducción del programa con el tema de hoy, la herida del rechazo. Recordemos que los temas que se están viendo se están tomando del libro que escribí, que se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela que está basada en hechos reales, que nos habla sobre el abandono que sufre Jenny y todas las heridas que ella manifiesta durante este libro. Entonces, la herida que vamos a tomar hoy es la de el rechazo. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política, y no olviden mis redes sociales, Yesenia Olivos. También gracias a todos los especialistas que se están sumando a este programa. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de esto tan importante. Gracias. Voy a leer su semblanza para que la conozcan, por favor. Bianci Luque, ¿verdad? Correcto. Luque. Bianci Luque Hernández es licenciada y maestra en psicología, terapeuta familiar, tiene diplomados en prevención de adicciones en análisis del cutis, también es especialista en psicología holística y constelaciones familiares, terapias individuales y de pareja, asesoramiento en temas de salud mental, estrés, ansiedad y depresión. Gracias por estar aquí, bienvenida nuevamente. Gracias. Por favor, te puedes presentar, me puedes comentar cómo fue que surgió el que hayas estudiado esta carrera. Pues mira, yo salí muy joven de la preparatoria, estaba un año adelantada, salí a los 17 y estaba en esta parte de saber qué era lo mío, cuál era como la parte que yo quería desarrollar, y siempre he creído que el poderle dar la mano a alguien desde un punto profesional puede hacer la diferencia en la familia, ¿no? Puede impactar, porque no solo es ayudar a alguien, sino impactas como en todo su círculo. Entonces eso fue lo que me motivó bastante. Fíjate que también algo que a mí me motivaba mucho, o que me inspiró desde esta parte. Desafortunadamente a veces nos inspira el dolor, y el fallecimiento de mi papá también fue algo que me hacía querer entender como lo que él estaba pasando, me hacía como querer entender esa parte de lo que él vivía. Entonces, sí, y él fue algo que también me motivó bastante. Mi mamá, sus decisiones, su forma de vida también fue algo que yo dije, bueno, quiero saber qué hay, ¿no? ¿Qué hay detrás de mí? Porque muchas veces yo reacciono de esa forma, y entonces a veces es más sencillo verlo en el otro que en uno mismo, y así puedes conocerte. Entonces fíjate que eso fue lo que me inspiró. Te inspiró para estudiar psicología. Y de ahí te seguiste estudiando las especialidades, la maestría. Sí, yo empecé a trabajar pues sí desde chiquita, porque salí a los 20 años, salí de la carrera de psicología. Wow, súper pequeña. Y empecé, yo me dedicaba a la parte empresarial, como a recursos humanos, a la contratación del personal, a esta parte como de orientarlos, de guiarlos, de recibir al personal para las empresas. Y pues tuve la fortuna de estar trabajando para empresas pues importantes, que me han enseñado bastante, que me enseñaron muchísimo. Eso era lo mío, como esta parte de recursos humanos. Ok, el tratar con las personas. El tratar, sí, el hacer el contrato, el ver, como yo digo que es la parte bonita de la empresa, porque es en donde les das el trabajo, ¿no? La buena noticia de que ahora sí ya tienen un empleo. Sí. Entonces, pues estuve ahí, trabajé para Robert Bosch, estuve trabajando también para Henkel, para Nestlé, y cuando estaba embarazada de mi hijo, yo también tenía la idea de seguir en Nestlé, pero la vida pues nos llevó por otro camino, y fue cuando empecé a esta parte de lo clínico. Empecé a hacer especialidades, a estudiar, y yo creo que esa parte de estudiar siempre continúa, porque uno nunca, no termina. No terminamos de aprender, siempre hay algo. Siempre hay algo que uno tenga que hacer como más. Y ahora mis terapias, pues tengo la especialidad para poder dar terapia clínica, y
En esta parte he tratado de llevarlo como un conjunto, cuerpo, mente y alma, porque cuando logramos verlo así, esto nos permite tener un avance muchísimo mejor y un avance, yo creo que apapachador, cálido, y sobre todo podemos mirar como los pasos que uno puede ir dando. Qué hermoso que de esta manera puedas aportar a la sociedad, y gracias nuevamente por estar aquí, porque, no, muchas gracias, porque con estos temas pues queremos apoyar a todas las personas que están sufriendo con esta herida, la que vamos a estar viendo, la del rechazo. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido rechazados por papá, por mamá, por la sociedad. Sí, claro. Sí. Por favor, ¿nos podrías decir qué es el rechazo? Mira, el rechazo es una acción en la cual negamos a alguien o excluimos a alguien. Y esta herida yo considero que es no quiero, y entonces tengo que poner como una barrera, ¿no? Pero fíjate que esta herida tiene muchas características, y cuando una persona, yo creo que hemos vivido, como bien dices, yo creo que hemos vivido estas 5 heridas, y a lo largo de nuestra vida yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado como por las 5 heridas, pero esta herida del rechazo, cuando es una herida muy profunda, se nota en el cuerpo, se nota en la parte de la piel, se nota en cómo uno habla, cómo se desarrolla. Y entonces aquí viene esta parte en donde muchas veces puedo ser víctima, pero ya después también me convierto en esta persona que rechaza. Okay. ¿No? Yo creo que para todo esto hay que empezar a hacer una conciencia, porque muchas veces no nos damos cuenta. Ok. Voy a leer una parte del libro. Sí. Y por favor, tú me dices desde dónde surge esa herida. Recordemos que el libro es una novela literaria, nos va a hablar acerca de la vida de Jenny. Su mamá se queda con 4 hijos, y pues aquí Jenny va a narrar cómo fue desde su gestación, cómo fue viviendo esas heridas, cómo fue amedrentada, cómo la hacían pues actuar y hacer cosas que ella no quería. Esta niña sufre pues ese abuso desde pequeña, desde los 5 años, y pues ahorita les voy a leer esta parte en la que María, que es la mamá de Jenny, nos va a narrar una parte de su vida. María es la mamá de Jenny y Roberto es el papá. Después de una visita conyugal, pasó lo esperado. María quedó embarazada por 3ª vez. Por un instante creyó que con ese embarazo Roberto regresaría definitivamente, que sería un arma de poder y reconciliación como pareja. Todo lo contrario, al saber la nueva noticia, Roberto se molestó tanto con María. ¿Cómo fuiste tan irresponsable de no cuidarte y quedar embarazada?, le reclamó, como si la sensatez fuese solo de una persona al consumar el acto sexual. Vaya ideologías machistas. Después de todo, fue el pretexto perfecto para alejarse aún más. Aquel hombre estaba enfurecido por una situación que no le pensaba perdonar. Y María no podía creer que él, aquel que ella amaba tanto, le diera la espalda nuevamente y la dejara enfrentar sola el embarazo. Los cambios físicos y emocionales en María estaban al máximo. Sin embargo, jamás pasó por su mente abortar o perder al bebé. Ella sabía que su bebé era la personita menos culpable de lo que sucedía. ¿Qué te parece? Bueno, pues fíjate que a mí yo creo que esto es como extra, pero tu libro ha sido algo muy muy bonito que yo creo que yo le recomendaría a todos, porque es una historia muy sencilla, una historia que te atrapa, una historia que te engancha y una historia de realidad, ¿no? Porque aquí en esta parte que lees justo toca esto que es tan importante, que yo creo que así como le ha pasado a María, le ha pasado a muchísimas mujeres, ¿no? Aquí viene, y la herida del rechazo se presenta de el vientre al primer año, es cuando se presenta esta herida, cuando viene este rechazo. Y entonces aquí es en donde el bebé lo siente
y pues bueno, empieza como esta manifestación, ¿no? De ciertas características en donde él está rechazado. Pero yo creo que aquí, como bien lo dice tu libro, no era rechazar al bebé, no era rechazar a la criatura que estaba por llegar, sino era rechazar todo lo que ya había, porque María no nada más viene de este rechazo, y como a veces repetimos, ¿no? María ya tenía rechazo por el color de piel, ya tenía rechazo por los suegros, ya tenía como este rechazo social, ya tenía el rechazo por la misma persona que le prometió amor, por la persona en la que confió. Y entonces aquí se presenta en esta primera etapa este rechazo, pero no era por el bebé, sino por las circunstancias, sino por lo complicado que para María estaba siendo. Entonces, algo que es importante mirar es que el contexto de María no era sencillo y por eso viene el rechazo, pero Jenny pues no lo entiende todavía, no lo ve así, ella recibe, absorbe y toma ese rechazo que mamá está teniendo, ¿no? Y después de esto pues ya empieza como a repetirse y a repetirse y a repetirse una y otra vez en la vida de ella, pero aquí es la primera vez que ella lo siente. El primer rechazo. Entonces, como tal, ¿es la herida primaria por lo que me estás diciendo? Esta es una herida primaria, exacto, y entonces se presenta en esta primera etapa de vida. Ok, entonces desde que está gestado el bebé ya va a sentir el rechazo. ¿Desde ahí nosotros debemos de saber o entender esta parte? Sí, no, y como es que es lo que te decía, mirar el contexto, ¿no? Porque es mirar el contexto que a veces digo, está haciendo las circunstancias o la situación es tan complicada que tengo tanto miedo, porque eso es lo que tenemos, ¿no? O lo que hay. Tengo miedo, estoy asustada y entonces por eso viene el rechazo. No es rechazo a la persona, pero ese bebé ya lo está sintiendo. Creemos que es algo muy externo o es algo que todavía no entiende o no lo sabe, pero la sensación está de el rechazarlo. Y entonces muchas veces lo que hace ese bebé es esconderse o es, pues sí, estar como contraído. Se retrae, ¿no? Se retrae. No sé si has visto luego esas mamás que esos embarazos que no se notan. Sí, y no se notan y no se notan. Que ya van a tener a su bebé y no se notan. Y no se notan, ¿no? ¿Por qué? Porque viene este rechazo de decir es que estoy asustada y entonces el bebé desde el amor hace esto, se contrae. ¿Y cómo se nota ya al paso del tiempo? Empezamos a tener, o hay muchas personas que tienen la herida del rechazo y entonces tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad, pero es desde la contracción, porque entonces la herida del rechazo, una de las posiciones físicas que tiene es como las personas que cuelgan como el cuello y entonces se contraen. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo pudiera protegerme, porque esto lo hice en el vientre. Okay. El hacer joroban, bajan la cabeza. Como contraerme. Entonces mirar como esta parte en este fragmento que me lees, cómo es tan importante, cómo a veces impactamos tanto. Y te aseguro que muchas mujeres como María no tienen el conocimiento, ¿no? Del daño que pueden hacer o de cómo puede impactar. Cómo pueden transmitirlo al bebé. Así es. ¿Y cómo es el comportamiento de ese niño o cómo se comporta? ¿Cómo sabemos que tiene esa herida? Mira, ¿cómo podemos detectar esa herida? Lo vamos a detectar, son personas que buscan huir. Y buscan huir, puede ser en adicciones, puede ser como en videojuegos. Ahora estas personas que les gusta más, las personas que son como los gamers, que entonces le dedico todo mi tiempo a eso. ¿Por qué? Porque es más bonito el mundo que hay allá que el mundo que yo tengo. Es una persona que puede entonces desde la música huir para no ver lo que hay. Es una persona que normalmente busca huir. En la parte física vamos a ver esto que te decía, en la parte de la contracción. Otra cosa que presenta la persona que tiene rechazo son temas cutáneos y entonces pueden ser alergias en la piel, que el sol pues me haga daño, que el aire me haga daño y entonces hasta piel grasa, porque esto es la forma en la que yo me puedo proteger, porque ya me rechazaron y entonces es la forma de decir, pongo una barrera para que tú no intervengas en esa barrera. ¿El acné está? El acné también. Está relacionado. Sí, como todos los temas cutáneos, como las alergias, el acné,
a lo mejor estas pieles sensibles, muy sensibles, y entonces esto se nota. Otra característica física que podemos ver son muchos malestares estomacales, porque la persona que tiene esta herida del rechazo, lo que voy a hacer es, como viene el rechazo de mamá, ¿quién es la primera persona que nos alimenta? Es mamá, y entonces muchas veces puedo presentar trastornos de la alimentación. Y voy a presentar trastornos de la alimentación porque entonces esto también estoy haciendo un rechazo al alimento, indirectamente rechazo a mi madre, y entonces me enojo con el estómago. El estómago lo resiente porque de pronto viene esta parte en donde yo estoy rechazando, pero también si necesito recargar como de mucha energía, también viene este rechazo de decir, bueno, ya te castigué y ahora presento los atracones alimenticios. Y esto también es una característica de una persona que tiene esta herida. O sea, como tal, directamente esta herida va relacionada con mamá. La mayoría de las veces sí, porque se presenta en esta primera etapa. Pero puede ser, o sea, aquí pudiera presentarse que entonces el rechazo yo lo siento porque papá se enteró que estaba embarazada y él se fue, ¿no? Entonces mamá se sintió rechazada y rechaza al bebé, porque entonces si el bebé no estuviera, pudiéramos continuar. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, la mayoría de las veces sí es el que mamá se siente con esta parte de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Probablemente no estoy lista, probablemente soy muy joven, probablemente mi situación económica, mi situación social, pues pueden influir muchísimas situaciones. Pero también puede ser el rechazo por papá, y este rechazo lo hace papá hacia mamá, o puede venir desde una violación. Ok, sí, yo creo que es donde más se debe presentar. Entonces, cuando existe esta situación, pues ¿qué hago? Rechazo. ¿No? Al bebé. Rechazo porque no es como yo lo tenía planeado, no es como yo quisiera. Ok, y bueno, es que veía que es directamente con mamá cuando hay el rechazo, o también puede ser con el papá. Por ejemplo, cuando ya estás grande y ya hay estos rechazos en el que ya te das cuenta que hay algo que no haces el clic con mamá o con papá, de acuerdo a la persona que te haya rechazado, o aquí a qué se ve. Sí, como te decía, normalmente la primera etapa es directamente por mamá, pero en esto no me va a generar como la herida que transforme mi personalidad. Pueden ser como estas heridas que muchas veces hemos sentido todos. Me rechazó el grupo de amigos, o sentí rechazo porque mi padre se divorció y entonces ahora tiene una nueva familia y los nuevos bebés pues demandan un poco más. Entonces aquí hay un rechazo por parte de papá, pero ya es una etapa diferente en la cual yo ya voy a tener marcada y definida mi herida. No siempre tendría que ser así, pero también nos dicen, ¿qué es lo que más me va a doler? La herida que yo tengo, porque si entonces tengo rechazo, pues esta es la herida que más yo voy a detectar, porque entonces puede existir esta parte en donde a lo mejor a algún grupo de niños le digan a otra niña, tú no tienes papá, y entonces si no es su herida del rechazo, ella va a decir, ¿y qué? O sea, sí, mi papá se fue por situaciones externas, ¿no? Pero mi tema es el de la traición, y entonces no te va a afectar. Sí, o sea, sí el comentario, pero a lo mejor no se va a enganchar, ¿sí? Pero si es del rechazo y es una herida la cual está presentando y está formando su personalidad, aquí sí va a ser como, uy, no tengo papá. O sea, otra vez alguien se está dando cuenta, alguien lo está notando, alguien lo percibe, y entonces esto me está haciendo sentir atacada. ¿Y cómo se va a comportar esa persona? Si estás tocando esa herida, esa fibra sensible. Era lo que te decía, normalmente tienden a huir. Entonces puede ser que aquí por ejemplo, en los niños se presenta mucho estas etapas en donde vienen a fantasear. Pero aquí los pequeños pueden, inventar historias que no son. Voy a decir, bueno, pues mi papá no está, pero mi mamá, a lo mejor mi mamá es millonaria y ahora va a comprarle gancitos a todos para que vean lo millonaria que es, ¿no? A lo mejor inventarme con ciertas cosas, o tal vez inventarme al hermanito que me acompaña, al hermano gemelo, a la hermana gemela, eso llega a pasar como en los niños.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Huyo de la realidad. Estoy cambiando mi contexto porque la historia que yo tengo no me encanta. Es diferente. Y no puedo enfrentarlo, ¿no? Esa es una de las características. Otra cosa es que voy a huir. Voy a huir y puedo huir en la televisión, puedo huir en el alcohol, puedo huir en la comida, puedo huir en las drogas. Entonces, ¿cómo me voy a comportar? En esta parte de retraerme, pero también voy a buscar como otro contexto que me sea más fácil y muchas veces este contexto no es real. Okay. ¿Y el comportamiento en pareja cómo es? Bueno, fíjate que la persona que trae esta herida del rechazo es una persona que le cuesta trabajo como formalizar estos vínculos, porque pues busca como rechazar esta parte, o son estas personas que normalmente se casan ya cuando son o muy adultas, o sea, muy adultas, llámese, no sé, yo sé que a lo mejor no hay una edad como para hacerlo, ¿no? Pero normalmente tal vez uno piensa en eso a los 22, 25, 28, ¿no? Pero es una persona que probablemente va a tomar una decisión a los 40, 45 años y entonces esta decisión la va a tomar todavía como con sus límites. Okay, ya ¿no? O sea, madura. Madura, pero entonces lo estoy haciendo con mis límites. Es una persona que normalmente en las peleas va a profundizar, va a tomar lo personal, como me estás rechazando y por eso me estás diciendo esto, entonces esto ya no me hace conectar contigo, pero es una persona que normalmente en las peleas va a huir. Y entonces ya se hizo el caos, pero ya como veo que me estás enfrentando y esto me genera conflicto, mejor huyo. Y entonces no sé si en algún momento has visto, has escuchado, conoces alguna pareja que estén como en estos momentos de crisis, la persona se va, ya sea él o ella, se va y siempre vuelve. O sea, justo cuando estás en el pleno conflicto, se sale, se va. Se va. ¿A eso se refiere? Ajá. Sí. Como se va y regresa. O sea, literalmente se va. Se va. Se va. Y después regresa cuando ya se calmó. Sí, o cuando ya no hay que hablar de esto. Okay. Porque entonces me estás haciendo sentir rechazado, porque creo que es algo personal, porque lo que tú me estás diciendo que te genera problemática, lo estoy viendo como algo agresivo, algo personal, y no sé cómo cambiarlo. O sea, siento que me estás rechazando y esto me quita la naturaleza que yo tengo. Por eso huyo. Y entonces es una persona que normalmente va a huir. O sea, siempre está huyendo de la realidad. Siempre está huyendo de la realidad. Fíjate que algo que también tienen las personas que tienen una herida de rechazo, en cuestión económica, ellos tienden a tener un conflicto con el dinero. Y entonces esta parte económica es como, ya lo tengo, ya llegó, pero pues vida hay una, ya no supe en qué me lo gasté y no tienen una organización. O sea, financieramente están quebrados. No quebrados, pero toman decisiones que a lo mejor no son desde la responsabilidad. Son muy apresuradas y gastan innecesariamente. Y aquí se puede presentar también estas compras emocionales, porque entonces como requiero huir, puede ser que este vacío que yo tengo lo empiece a llenar desde este trayecto de ir a comprar. Y dicen que muchas veces, ¿o por qué nos hace feliz comprar? Porque lo que me ilusiona es que ya tengo algo que hacer y voy a gastar esto que tengo y tengo un motivo. A la hora de que llego al motivo, esto baja mis niveles de tensión y entonces me hace sentir contento, pero regreso y ya, nuevamente vuelven mis niveles como estaba. Sí, estás contento durante el momento que estás haciendo el trayecto. Después llegas y ves las bolsas con tanta ropa o con tanto mismo. zapato o con lo que hayas comprado y llegas a tu mismo estado. A lo mismo. ¿Todas las personas tenemos esta herida? Yo creo que todas las personas lo hemos experimentado. O sea, lo experimentamos, pero como te decía, no todas lo profundizamos. Porque también puede ser, como yo te decía, que mi herida de traición sea, ¿no? Esta también puede ser una herida primaria y entonces en esta primera etapa también fue, y esto es lo que viene a mí a formar la personalidad. También influye bastante y a veces podemos impactar y recordamos, dicen que los malos eventos tienen la capacidad de guardarse 19 segundos en nuestro cerebro para generar un trauma o una mala sensación y desafortunadamente a veces es de lo que nos acordamos. De lo malo. De lo malo. Okay, sí. Y entonces
viene esta parte en donde decimos, ay, es que me acuerdo que yo le enseñé un dibujo a mi mamá y ella me dijo, no, ahorita no. Y me rechazó. Sentí el rechazo. Pude haber sentido el rechazo por mamá, el rechazo por mis amiguitos, el rechazo a lo mejor hasta por el color de piel, que la abuela tiene un nieto blanquito y tiene un nieto morenito, y entonces al nieto blanquito se la pasa diciéndole que él es el más guapo, ¿no? Sí. Aquí estoy sintiendo el rechazo. Sí. Sí, y estoy sintiendo el rechazo porque seguramente como él tiene este color de piel, pues por eso él es el favorito, ¿no? O sea, sí los puedo vivir, sí puedo vivir esto y experimentarlo, pero no siempre es mi herida la que me va a formar ante eso. Y entonces la herida nos va a empezar a formar ciertas características. Entonces, o sea, perdón, dependiendo de la herida es el comportamiento que voy a tener. O sea, si tengo la traición, humillación, rechazo, injusticia, y a partir de ahí ya se define mi personalidad. Entonces, si tengo la herida del rechazo, me voy a comportar y actuar de cierta manera. Muchas veces también aprendo desde los patrones, porque si mamá es rechazada y mamá está en esta batalla de hacer el mejor arroz, de tener la casa limpia, para que papá no se vaya y para que papá ya no rechace nuevamente, eso es lo que veo. Y entonces puede ser que mamá me haya deseado en el vientre, pero eso es lo que yo estoy viendo, y cada vez que mi padre llega probablemente alcoholizado, rechaza todo el esfuerzo que ella hace, entonces viene esta parte en donde digo, ok, es desde el aprendizaje, y entonces esto es una herencia que puede ser que se esté repitiendo. Fíjate que justo eso vemos en las constelaciones, ¿no? Porque hay heridas que sí son desde el vientre, por ejemplo, el rechazo puede ser desde el vientre, pero también puede ser una herida de rechazo que sea algo que yo estoy mirando. Y entonces por protección y por fidelidad a mi mamá, digo, bueno, creo que lo correcto es ser y hacer lo que ella hace. Okay. Y sigo ese patrón. Está repitiendo el patrón. Y puede ser que no sea una herida vivida desde la primera etapa de vida. Okay. Entonces, como tal, ¿estas heridas nosotros se las podemos transmitir a los hijos? Sí, claro. Fíjate que, por ejemplo, la herida de traición, no sé si has visto este libro que habla de las heridas y nos habla de las máscaras. He leído uno de las heridas de la infancia, pero de las máscaras no. Este es el libro de las 5 heridas del alma, y entonces nos habla de las máscaras, que es la máscara que yo me pongo según la herida que tengo. Por ejemplo, en la herida de la traición, la máscara es el controlador, y si soy una madre controladora, ¿qué es lo que voy a hacer? Un hijo que también tenga o busque tener todo cuadrado como mi madre me lo dijo, ¿no? Okay. Busco tener todo como ella me lo dijo, y entonces esto ya viene a ser o puede ser por herencia. La de la traición. La de la traición. Okay. La del rechazo también. La del rechazo también. La del rechazo, ¿cómo se comporta la mamá? ¿Cómo se comporta mamá? Como el ejemplo que te ponía. O sea, veo que mamá está haciendo todo y da todo para que papá entonces la deje de rechazar. O sea, da más de lo que debería, se puede decir. Ajá. Y entonces estoy en espera de que ahora, como en el libro lo dice, que ahora Roberto no se vaya. O que es la forma en la que... Que ahora sí se quede, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace él? Vuelve a rechazar el esfuerzo y vuelve a rechazar la presencia de ella, porque él vuelve y se va. Ok. ¿Qué hago si ya identifiqué cuál es mi herida? O sea, ahorita estamos hablando del rechazo, vamos a suponer que es la herida que tengo latente o que está activa. ¿Qué hago si ya la detecté? Bueno, pues mira, aquí con la herida del rechazo es importante varias cosas. Una, poder identificar que las decisiones que yo debo de tomar no son desde el punto de huir, no son para huir. Y entonces, si ya tengo un tema de alcoholismo, de drogadicción, me voy a dar cuenta que este alcoholismo y este tema de drogadicción vienen desde la parte del rechazo que me hace huir del contexto que yo tengo que no me encanta. Entonces, ver cuál es el cúmulo de situaciones que vienen por esta parte de huir. Eso es lo primero. Okay. Lo primero que yo recomendaría. Mirar todo esto que me hace como huir. Lo otro es que
¿Cómo puedo enfrentarlo diferente sin tomármelo personal, sin creer que esto que tú me estás diciendo es porque estás rechazando a la persona que yo soy? O sea, no sentirme atacado. No sentirme atacado, Okay. Ajá, no me lo estoy tomando personal y entonces busco y tengo la capacidad de poder enfrentarlo, pero no lo tomo personal. Y lo otro es que detectando esta parte y mirando mi ahora y las consecuencias que he tenido, echar un vistazo atrás y ver en este vistazo cuál es la raíz. Y entonces si la raíz es que pues mi mamá a lo mejor no estaba en la mejor situación o era una mamá joven y fuimos dos niñas creciendo, ¿no? Mirar que seguramente para mamá en los cambios hormonales, seguramente la parte social, seguramente su parte económica, sus sueños, ¿no? Porque fíjate que en algún momento, justo hoy en la mañana, veía esa parte que decíamos, ¿a poco la maternidad es un duelo? Y entonces para esta persona me decía, sí, porque dejé de ser yo y ahora se convirtieron en mis hijos. Y esto no significa que no los ame, pero ahora mi prioridad son ellos. Y entonces creo que sí viene esta parte de dolerme, porque antes yo era tan independiente y ahora ya no lo soy. Sí, ahora ya tiene una responsabilidad y como tal el ser papás o el ser mamá es una responsabilidad muy grande. Exacto. Entonces creo que entender esta parte de mamá y darme cuenta que si viene a ser una herida que es desde el vientre y que mi mamá me rechaza, entender el contexto, entender que probablemente mi padre no era el más responsable, que entender que mi papá a lo mejor tenía algún tema de alcoholismo, que papá tenía otra familia, o sea, entender el contexto de mamá para entonces poder incluirla. Yo creo que más que decirle mamá te perdono por haberme rechazado, no, es poder incluir el que también puedo ver a mi madre como un humano y entonces me doy cuenta que este humano también tenía sus miedos y también tenía sus expectativas, sus sueños, sus temores y entonces poder incluir a mamá, eso es algo que ayuda bastante para una persona con rechazo. Ok, entonces como tal debemos de entablar esa conversación con mamá y conocer su historia de la infancia. Si mamá se presta sería fantástico y eso va a ayudar bastante. Eso nos va a ayudar a entender qué fue lo que sufrió, qué fue lo que pasó y por qué se comportó de esa manera. Sí, y esto nos va a permitir incluirla e incluir mi herida y darme cuenta que entonces no fue personal, ¿no? Porque yo era pequeñito y seguramente cuando mamá me vio y cuando vio mis manos y cuando vio mi sonrisa y cuando vio lo pequeñito que yo era, seguramente para ella fue muy agradable y seguramente era agradable ver cómo caminaba y seguramente fue agradable como todo este crecimiento. Entender que esto no fue personal, que probablemente solo mamá estaba asustada. Porque, ¿qué pasa muchas veces, Yesenia? Yo creo que esto es algo que para mí es muy importante porque a veces romantizamos la parte de los embarazos y la maternidad. Ok, ¿no? ¿Por qué te refieres a eso que lo romantizamos? Y entonces, porque ya vemos en la revista fantástica a la mujer radiante en donde tiene su pancita y su cabello se ve brillante y su piel se ve preciosa, ¿no? Sí. Y vemos a esa mamá preciosa, pero ¿a poco así es el embarazo? No, muchas veces no es así. La realidad no es así. Y muchas veces tiene náuseas y muchas veces está muy cansada y muchas veces está muy asustada y muchas veces es una mujer que hormonalmente le está yendo fatal en la cabeza y en el corazón. Físicamente probablemente también, económicamente seguramente hay miedo, probablemente no tiene a la pareja más amorosa, más comprensiva, ¿no? Y esto también es importante. Entonces, a eso me refiero con romantizamos esto. ¿Qué vemos el 10 de mayo? Las pancartas y los comerciales de mamás amor, mamá te ama. Y hay mamás que no es así. Hay mamás que sí rechazan en conciencia, ¿no? Y a lo mejor esto lo pueden hacer ya en decir, bueno, no estoy con la idea de no dar la oportunidad de la vida, pero pues no quiero, ¿no? Sí, no me quiero embarazar, ¿no? Ajá, no quiero hacerme cargo. ¿Cuántas mamás también hacen esto, no? De toma hermana, te lo doy. O toma mamá, tú ve, ¿no? Sí. Y esto es una realidad. Por eso yo creo que también esa parte de romantizar como estos dos puntos,
muchas veces no es así, ¿no? Y hay que entender esto. Y cuando miro el contexto, me doy cuenta que seguramente no era algo personal, que mamá también no la podía estar pasando tan bien, o que probablemente para mamá estaba siendo difícil. Y esto me va a permitir incluirla. Y me va a permitir darme cuenta que no, te decía, ¿no? Que no fue algo personal y que entonces lo puedo transformar. Ok. ¿Cómo podemos hacer para curar esta herida? ¿Qué es que nos puedes decir así rápidamente? Por favor. Pues mira, darnos la oportunidad de escuchar a nuestro cuerpo, de escuchar nuestras acciones y sobre todo de escuchar nuestras reacciones. Entonces, si te has dado cuenta que huyes, si te has dado cuenta que lo más fácil es no enfrentarlo, si te has dado cuenta que entras en pánico por tener que ver otra situación o por tener que enfrentar una situación, yo creo que debes de escucharte y entonces primero mirar y hacer como esta modificación para llenarte de todas estas herramientas y poder enfrentarlo, hacer una red de apoyo entonces en donde yo ya no tenga la necesidad de huir a otros lugares o de fantasía o otros lugares de adicción. Y posterior a eso, echar este vistazo. Sí, ¿no? Es importante el autoconocimiento con todo eso que dices, porque si no me conozco no voy a saber qué es lo que me está causando. Sí, no, y sobre todo que no tengo, o sea, no voy a saber ni siquiera que tengo esa herida. ¿No? Sí. Darme la oportunidad, sobre todo. Darme el tiempo, y yo creo que ahora, más que sea una moda el acudir a terapia, ya hay más conciencia, y es una oportunidad que ahora el mundo tiene para poderlo hacer diferente. Por cierto, ya compartí tus redes. Muchas gracias. Por si se quieren comunicar contigo, si es posible. Sí, claro, sí, con gusto. Algo que te guste o con qué te gustaría cerrar, porque se nos acabó el tiempo. Muy rápido. Muy rápido. Sí. Pues primero felicitarte, Yesenia. Muchas felicidades por ese libro tan bello. Gracias. Se ve que está lleno de mucho amor, está lleno de mucho esfuerzo y muchas felicidades. Muchas felicidades. Yo creo que es un libro que puede tocar corazones, almas, vidas y sobre todo nos lleva a hacer una conciencia, ¿no? Y darnos cuenta que mi historia puede no ser la única, ¿no? Sino que hay estas historias que también, yo creo que le diste vida a esta historia. Muchas felicidades y muchas gracias por dejarme ser parte de esto tan importante y de esto tan bello. Te deseo muchísimo éxito y mucha bendición. Muchas gracias. Cuando gustes, estás totalmente invitada para otro programa. Muchas gracias. Me encantó la manera como lo explicaste, el tiempo se me fue volando. Sí, muy rápido. Mucho. Gracias nuevamente. No, gracias a ti. Pues recomendarles que no se dejen, no invaliden sus emociones. No creamos que no sucede nada, sino creo que siempre el darnos un tiempecito también es un acto de amor. Y si amas a las personas que tienes en casa, muchas veces esto también puede ser un acto de amor para las personas que tienen, porque puede ser que puedas regalar una mamá más contenta, una hermana más contenta, una mamá más contenta o una pareja más contenta. Entonces darnos la oportunidad es algo grandioso. Sí, amor propio y a los demás para poderlo dar. Debemos de tener para poder dar, si no se puede. Sí, eso es un acto de amor. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente gracias a Cadena Radio, a Cadena Política. Recordemos que el libro Inocencia Efímera en Silencio lo pueden encontrar en la librería El Timón, en la librería Morelos, en Amazon. Y nuevamente gracias infinitas a todos los especialistas que les ha encantado estar aquí. Yo estoy totalmente contenta y me siento muy bendecida. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.